Muy buenos días a todos. Ya hemos salido de casa de Cristian. Hoy hemos hecho noche allí por Airbnb. La verdad es que la casa estuvo genial, la habitación perfecta. Hemos podido trabajar, hemos descansado de maravilla. Hoy nos dirigimos a una ciudad muy especial. Nos dirigimos a Múnich. Coti ya estuvo por allí hace unos años. Yo tengo muchas ganas de visitarlo. Y además también vamos a visitar una cervecería también bastante especial y a tomar una rica cena. Hoy cenamos de restaurante. Todo listo. Probablemente esta será nuestra última noche en Alemania. Visita fugaz esta vez. Sí. Pero vamos a regresar. Algún día. Regresaremos. Algún día regresaremos. Sí, Alemania se merece mucho más. Sí. La verdad es que a mí me está encantando la gente. Al final tenemos una idea preconcebida de muchos países. Y hasta que no vienes a verlos por tu propia cuenta, pues no puedes sacar conclusiones. Exacto, exacto. Y me estoy dando cuenta que aquí en Europa yo tenía muchas ideas preconcebidas que no tienen nada que ver a la realidad, sino todo lo contrario. La verdad es que estoy alucinando mucho, me está encantando y lo estoy disfrutando un montón. Y de precios estamos arreglando muy bien, ¿eh? Pensábamos que iba a ser una locura de precios. Sí, de precios arreglamos bien. Ayer comimos y cenamos los dos por 10 euros. Y muy bien, ¿eh? En el supermercado, todo hay que decirlo. De supermercado, claro. Pero que bueno, que al final es que es apto para todos los bolsillos. Por unas o por otras puedes arreglar. Es lo de siempre. Si te gusta estar de restaurante, de mesita, estar cómodo, pues hombre, te vas a gastar una mega pasta. Pero si te sabes adaptar a cada situación para cuidar el bolsillo, pues no lo vas a sufrir tanto. Y vas a poder estar en Europa, viajar por Europa, con precios bastante contenidos y controlados. No estamos gastando más en Alemania y en Francia que en España. Y el tema es que pierdes confort, sacrificas un poquito. Un poquito, tampoco demasiado. Pero lo más importante es ver que se puede. Sí. O sea, que se puede sin vaciarte los bolsillos por completo. Sí, bueno, a ver, aun con todo, estamos gastando una media de entre 30 y 40 euros al día para dos personas, que no está mal, entre 900 y 1.100 o 1.200 euros al mes, que al final de cuentas pues también es un dinero, hay que tenerlo. La suerte que tenemos es que vamos trabajando por el camino y vamos recuperando dinero para poder cubrir estos gastos, como todo, aunque no sea una locura de dinero por persona, porque al final por persona son entre 500 y 600 euros, pues al final hay que tenerlos y eso es lo que marca la diferencia. Nosotros tenemos la suerte de haber estado ahorrando muchos años y podemos hacer este tipo de gastos y además es que vamos ingresando por el camino, lo cual nos ayuda mucho. Gut chapa mañanera. Guten Chapa. Guten chapan. Qué chula esta carretera, así con los árboles al lado, el bosque, las curvitas, la sombra. Veníamos de prados y praderas y de repente entramos en este bosque frondoso. Muy chulo, además veníamos también de estar prácticamente en línea recta a tener así unas curvas muy bonitas. Lo que es una barbaridad es lo que se nota al cambio de temperatura cuando entras en los bosques. Ah, mira, aquí se acaba el bosque ya. Sí, y volvemos a salir a las praderitas. A los pradim. Está chulo, ver así las praderas y las granjas. No es un paisaje increíblemente especial. Es agradable. Para conducir en motos de tipo de carreteras tan abiertas es muy relajante. Te pones una velocidad constante y vas haciendo así, serpenteando las curvas y relaja mucho. Lo que sí me estoy fijando mucho es que dentro de los bosques y tal, donde hay un poco de caminos off-road, hay señales de prohibido motos, prohibido motos, prohibido motos, prohibido motos por todos lados. Sí, en Francia lo vimos en alguna zona, pero no tanto. Aquí es una locura. Todos los caminos que ves de tierra, prohibido motos. La debieron de liar mucho los alemanes en su día con las motos, digo yo, no sé. Algo de lo que me estoy dando cuenta y saco mis propias conclusiones. Yo pienso que aquí en zonas como esta, que son climas duros en invierno, sobre todo, veo que la gente, en cuanto hace buen clima, hace muchas actividades en el exterior, se aprovecha mucho estar en la calle, estar al aire libre, y por eso se ve tantas zonas para pasear, tantas zonas para andar en bicicleta. A la gente se le ve muy relajada y muy contenta. Y yo creo que es por eso, porque luego los inviernos son largos y duros. ¿Qué será estos troncos que estamos viendo en los pueblos de aquí de Alemania? Son como troncos tallados con inscripciones y cosas así, bastante curiosas. Son como rollo tótems y cada pueblo tiene uno y tienen tallajes diferentes y figuritas diferentes. Parece como los tótems que coleccionas en los videojuegos. Sí, y después arriba de todo es que se ve como que es un árbol y
arriba de todo dejan el final del árbol. Sí, le dejan el rabicho, como cuando mi madre le corta el pelo al perro. Y hay banderitas, igual la gente los escala y tienen que escalarlos y colocarles banderitas, no sé, hay que ver en Google a ver qué significa eso y por qué lo ponen y qué significado tiene para la gente y el pueblo. No ibas nada mal encaminado. Este tronco se llama Árbol de Mayo y está relacionado con una fiesta que se celebra el 30 de abril para dar la bienvenida a la primavera. Lo más curioso es que entre pueblos rivales tienen una especie de juego en el que han de custodiar el árbol durante la primera noche. El pueblo rival es encargado de despistar al guardián del árbol de tal modo que puedan dar 3 golpes o treparlo y robar la corona. Si lo logran, se pueden llevar el árbol a su pueblo. Paradita estratégica, un pit stop rápido, vaciar y rellenar. Bueno, yo ya no relleno porque tengo el casco puesto, no me lo quité, pero Coti es más inteligente y vacía y luego rellena. Sí, señor. ¿Estamos a cuánto de Múnich? 1 hora. 1 horita. Hora y algo, sí. Vale. La verdad que estos días están siendo bastante relajados, aunque no estamos haciendo muchos kilómetros. Estamos aprovechando para tomárnoslo con un poco más de calma y estamos disfrutando bastante Alemania. No estamos agotados todo el día y eso nos está viniendo bastante bien y se nota. También en el humor y sobre todo el buen tiempo. Pues vamos a ponernos los guantes, esperamos que no vuelen. El guante volador. El guante volador. Todos estos campos están llenísimos de águilas. Hay un montón de águilas en esta zona concretamente. En general estamos viendo muchos águilas por todo el país y nos está dando un poco de sentido a que vemos los águilas en las banderas y mucha simbología con el águila en Alemania. Sí, además es que las ves en cualquier lado. Las ves volando, las ves posadas al lado de la carretera, las ves encima de una señal. Por todas partes, ¿eh? Sí. Tan, taratán, tan, taratán, tan, taratán, tan, tan. ¡Arrancamos! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Go, go, go, go! Y vamos a seguir por estas magníficas y bellas, pero sobre todo tranquilas carreteras alemanas. Qué gustazo de carreteras estamos teniendo hoy. Estos son los 2 primeros vehículos que nos cruzamos en un buen rato. Estamos yendo totalmente solos, a una velocidad constante de entre 90 y 100, aunque la señal ponga 70, pero es que la carretera está muy lisita, hay mucho campo de visión, las curvas son muy suaves. Me estoy relajando un montón en esta carretera. Yo voy tan relajada que casi me duermo. Hay mucha gente que se duerme en la moto. Apoyo la maleta atrás, me agarro bien a la moto, cierro los ojos y me relajo. Y ahí está, me dejo llevar. Y la verdad es que desconecto y descanso, ¿eh? Ese ratillo descanso, guay. Ahora sí que ya se nota que estamos en zona urbana, ya en las afueras de Múnich. ¿Qué es esto de Fahrschule? No creo que sea autoescuela. No tiene pinta. No, autoescuela normalmente van con coche detrás. Pero van hablando, ¿eh? Sí. Y no podíamos estar más equivocados. Fahrschule es autoescuela. Pues sí, ahora cada vez ya hay más tráfico, semáforos y ya dentro de muy poquito tiempo aparcaremos la moto, comeremos algo y haremos nuestra pequeña visita a la ciudad. Ya estamos en Múnich, estamos en el metro porque nuestro alojamiento está en las afueras y acabamos de comprar el ticket. Y fijaros que aquí en el metro sellas el ticket y no hay barreras para pasar, o sea, es libre, totalmente libre. Alucinante, ¿no? Si hay esto en España, ni Dios paga. Bienvenidos a Múnich, la tercera ciudad más importante de Alemania y capital financiera del país. Fue fundada por monjes benedictinos y su nombre procede de Munichen, que significa lugar de los monjes. En la actualidad su lema es München macht dich, a Múnich le gustas. Estamos en Hofbrauhaus am Platze, un palacio de la cerveza en el casco antiguo de Múnich. Su historia comenzó en 1589 con un duque y una familia de nobles. Fue pasando por diferentes edificios hasta llegar al corazón de Múnich tal y como lo conocemos hoy. En la Segunda Guerra Mundial fue derribada durante un bombardeo.
Esto significó la destrucción de un símbolo nazi, ya que aquí Hitler fundó el partido en 1920. Hoy reconstruida, no tiene nada que ver con su pasado y disfruta de un ambiente puramente bávaro en el que cada persona disfruta de una gran cerveza. ¡Chin chin! ¡Beer! ¡Wow! Este es el más diferente que vimos hasta ahora, ¿eh? Está con los colores de Bavaria, que son el azul, el blanco y con estos rombos. Cosas que hacen siempre. Y arriba pone, donde el gallo, pone 1985. Muy buenos días, hoy amanecimos en Múnich. Hoy va a ser un día especial porque toca cruzar frontera. Sí, nos encanta cruzar fronteras. Nos dirigimos hacia República Checa, a un pueblecito muy cerca de la frontera. Son sobre 200 y pico kilómetros, calculamos que serán más o menos unas 5 horas de viaje. Con las paraditas y la velocidad que vamos a ir, sí. 5 horas y pico de viaje más o menos. Ayer lo hemos pasado muy bien en Múnich, hemos visitado una cervecería muy famosa, tradicional, hemos visto el ambiente bávaro. Nos hemos mojado un poquito. Se hemos mojado un poquito, ha llovido, pero aún así lo que es la temperatura es agradable. Hemos descansado muy bien. Tomamos rumbo a República Checa. A ver si no nos llueve. Bueno, no me seas pesimista. Hay algo con lo que estoy hablando de vez en cuando con gente que nos escribe por el chat en Instagram y algunos comentarios que nos vais poniendo en YouTube. Y es que muchos de vosotros estáis planificando vuestro viaje o estáis pensando en cómo podéis hacer o simplemente estáis viendo los vídeos, tenéis moto o no tenéis y estáis pensando, wow, yo quiero hacer algo así, me gustaría empezar a hacerlo. Y la verdad que no es nada fácil, sobre todo dar el paso del primer día, ¿no? El día en el que arrancas la moto y te vas. Creo que lo que es muy importante, ya incluso fuera del contexto motero, es estar acostumbrado a viajar. Cuanto más acostumbrado estés a viajar, más fácil se te va a hacer todo. Sobre todo el verte en sitios desconocidos, en sitios diferentes, en identificar posibles entornos donde pueda haber más riesgo, menos riesgo, identificar situaciones. Saber también desenvolverte en países donde no hablan tu idioma, no entiendes las cosas escritas, las costumbres son muy diferentes a las que tú vienes acostumbrado y es saber desenvolverte ante esas situaciones. El traductor de Google, hay muchas herramientas para poder salir adelante en esas situaciones. Una cosa es viajar por tu país donde tienes todo dominado y otra cosa es ir cambiando de países y sentirte exactamente igual de cómodo en todos ellos. Creo que es importante tener experiencia previa viajando, sea de la forma que sea, pero sobre todo estar acostumbrado a salir de zona de confort en diferentes situaciones y saber adaptarte. Y luego también en torno a los países. O sea, no todos los países son igual de seguros, ni todos los países son igual de higiénicos, ni de limpios. Hay veces que vas a dormir en sitios sucios, hay veces que vas a dormir en sitios que huelen mal, hay veces que va a ser todo lo contrario y va a ser maravilloso, pero no siempre va a ser así, ni siempre va a ser malo. Y luego en cuanto a nivel planificación, sí es cierto que está bien que tengáis algo de dinero de respaldo, pero tampoco hace falta unas grandes cantidades, siempre y cuando depende mucho de la gestión que hagas tú con tu dinero y las comodidades que quieras tener, más o menos. Nosotros, por ejemplo, estos días que el tiempo está muy cambiante, que está lloviendo, que necesitamos editar, no estamos haciendo mucho camping, porque en los campings normalmente no hay sitio, no hay una mesa donde nos dejan acampar, no hay electricidad, la electricidad suele estar en el baño y no tenemos capacidad de ponernos a editar. Acampar aquí en medio del campo también podríamos, pero es que tampoco hay electricidad y el ordenador editando nos dura la batería 1 hora y poco, entonces 1 hora y poco no nos sirve para nada. ¿Qué estamos haciendo? Pues buscar alojamientos económicos que aprovechamos, que nos cubrimos de la lluvia y editamos. Entonces, pues a la vez que tenemos un poquito más de confort, también matamos en el mismo tiro, saltarnos el mal clima y poder avanzar el trabajo. Entonces se trata un poco de gestionar las cosas y ir sacándoles partido. Estamos en el rural profundo del este de Alemania y nos está gustando muchísimo porque se ven como pequeños núcleos, ¿no ves? Casas ahí de madera, casas tradicionales, pequeños núcleos de casas. Por lo que vemos, las casas todas son como granjas y luego hay campos también trabajados, hay maíz, hay trigo, hay cebada. Pero además los pequeños núcleos de 4 o 5 casas se ven con mucha vida, no es lo típico que lo ves y dices desangelado, de guau, aquí no vive nadie. Y ahora mismo está empezando a caer gotas, gotones. Parece que
que no traen mucha intensidad, pero sí que las gotas que caen son gigantes. Nos estamos encontrando un tiempo muy cambiante. De repente pues nos encontramos con nubes que traen agua, chispea un poco, luego está soleado, luego nubes normales. Los bosques que hay por aquí también son muy frondosos. Miras para adentro y solo ves negro. Da un poco de mal rollo, de miedo. De noche no me gustaría meterme en uno de esos bosques. Y de día tampoco. Aquí alguien parece que entró en pánico con las gotitas gordas. Íbamos a parar y a meternos ahí en esa caseta, a esperar a que parara un poco. Pero no, está lloviendo muy fino, muy suave. Yo creo que es la nube que tenemos aquí encima, porque yo creo que si continuamos 200 metros ya no llueve. Sí, pues a vamos. ver, es cierto que cuando paramos estaba lloviendo más fuerte. Sí, pero mira, esto es todo lo que cayó desde que paramos aquí. No está lloviendo mucho. Por allí viene algo de sol. Por ahí viene Lorenzo a saludar. Ya, un poco rápidos, ¿eh? Pasa así, total, mira, para girar ahí. A los alemanes les gusta la Velociten. Pues nada, vamos a seguir. Oh, ya volvió a salir el sol. Ya no tenemos más agua en la moto. No. A ver si no vuelve a llover por el camino otra vez. Y ahora estamos aquí en una ciudad barra pueblo, lo que sea que es esto. ¿Tú sabes el nombre, Lau? No tengo ni idea. Es que los nombres son tan difíciles de leer y de recordar Y de pronunciar. y de pronunciar que aunque lo leyera no lo sabría decir. A ver, Coti, la ciudad se llama Bischofsheim an der Donau. Desde aquí vamos a cruzar ese puente, que es el puente que cruza el río Danubio. El río Danubio. Va a ser la primera vez que crucemos el río Danubio. Y es uno de los ríos más importantes de Europa, es de los más caudalosos. Creo, si no me equivoco, que es de los que más mercancías transportan en toda Europa, en barco. Me gusta la aclaración de que las mercancías las transportan en barco. Como apunte, el río atraviesa un total de 10 países y desemboca en el Mar Negro, haciendo de frontera natural entre Ucrania y Rumanía. Ahora mismo, su desembocadura es un punto caliente debido al bloqueo que Rusia realiza a los barcos de cereal ucranianos. Ay, le di sin querer. Al Ah, pito. este sin querer. Sí, Ah. porque quiero quitar el intermitente y le di el pito. Ah. ¿Conocíais el nuevo servicio de Riesgo Aventura 500? Jolín, no sé. Vaya lujo, ¿no? Servicio Riesgo Masajeador Total. A ver, ¿nos vas a explicar qué vas a hacer aquí? Todas las botellas en Alemania que tienen este logo, las metes en estas máquinas que las hay en todos los supermercados. Son máquinas del gobierno. Entonces tú metes así, te las escanean y te dan 25 céntimos de descuento de cada botella. Entonces de ese modo solamente pagas el líquido y ellos se aseguran de reciclar el plástico de cada botella. Devolvimos todas las botellas que teníamos, que eran 4, y pues tenemos €1 de descuento lo que vayamos a comprar ahora mismo. A ver, dime, Coti. Ensaladita de lentejas con verduras Y curry. y curry. Muy bueno, ¿no? Ensaladas de pasta. Ensaladas de pasta, una especie de empanadilla de durum o de kebab. Y para cenar tenemos tikka masala, que lo calentaremos una cocinita. Esto Dos lo vamos a yogures. probar. Una cosa de estas en seco. 2 Dos manzanas manzanas y 4 4 plátanos. plátanos y 2 aguas. y 2 agüitas. ¡Oh! No le dimos los cositos de descuento. Eres lo peor. No te vamos a volver a dejar encargado de los tickets. Nos haces perder dinero. Es verdad. Mierda. ¿Qué será? Después de comer y de meditar con el estómago, no vamos a ir a República Checa. No. Nos vamos a Austria. ¿Qué cámara? Nuestro entusiasmo debido a este giro de acontecimientos solo podía verse solapado por el señor que bebe cerveza a la puerta del supermercado. El amigo de aquí, del supermercado que nos hicimos. Ahí está, va por usted, amigo.
Eso tiene pinta de ser otro súper. Nosotros nos gustó el Netto porque la comida es la misma, la preparada es la misma que la del Aldi, O casi la misma. prácticamente la misma y un poco más barata. Y están riquísimas estas comidas, así fresquitas. Coti, habíamos dicho antes que íbamos a República Checa. Me suena que sí. Sí, ¿no? Sí que lo dijimos. Pero antes de ir a la República Checa, vamos a hacernos un paseo por Austria. Así que hoy va a ser un día mucho más especial de lo que habíamos pensado. Un poquito más largo de lo planificado, pero dijimos, joder, es que ¿cómo íbamos a ir a República Checa sin enseñarle a nuestros amigos de YouTube un poquito de Austria? Una esquinita de Austria. Aunque sea una esquinita, pero por lo menos para que todos vosotros podáis decir que estuvisteis en Austria con nosotros. Österreich. Acabamos de entrar en la República de Österreich, más conocido como Austria. Aún no. Sí, ahí ponía el cartel con la bandera europea. Ya está Lau matando las ilusiones de este pequeño joven. No sé si esto todavía será Alemania o será la zona Polizei, controle. Hay control de policía. ¿Os parece que estamos recorriendo los últimos metros en Alemania? Deutschland. Sí, vamos a cruzar en nada. Ahora. Está. Ahí está, Österreich. República de Österreich. Vamos. Oh yeah, aquí estamos en Ober-Österreich. Paramos la moto en un sitio un poco comprometido, pero al 90% seguro. Con mucha pena dejamos Alemania atrás para entrar en Österreich, más conocido como Austria, en el que vamos a dar un breve paseo, pero intenso. Y Alemania, lo dicho, con mucha pena atrás, pero sabemos que vamos a volver, queremos volver y queremos dedicarle el tiempo que se merece porque realmente nos parece un país muy, pero que muy interesante y muy sorpresivamente más barato de lo que nos esperábamos. Sí. Por lo que queremos regresar y dedicarle un poco más de tiempo y ver diferentes zonas, porque hay muchos sitios de Alemania en el centro y en el norte que quedan pendientes de conocer. Solo fuimos cruzando la parte pequeñita del sur, pero lo dicho, ahí queda. Ahora vamos a disfrutar de este corto paseo por Austria. ¿Quién nos iba a decir esta mañana que íbamos a pasar por Austria? Österreich. Österreich. Así es. Esta vida nueva te trae cosas imprevisibles, aunque no siempre necesariamente buenas. ¿Qué paisajes más verdes hay por aquí, por Austria? Y por Austria, y por Alemania, y por Francia. O sea, en esta época todo está verde en todas partes. Yo creo que incluso aquí a finales de agosto seguirá estando verde. Lo que veo aquí es que un poco más montañoso que lo que veníamos viendo en la parte de Alemania. Sí, cierto. O sea, fue entrar aquí y entramos como de repente En montañas, sí. en pequeñas zonas montañosas y muchos prados, muchísimos prados. No sé si son prados que pertenecen a las casas, granjas o qué, pero se ven muy dispersos. Prados, casas, prados, casas. Es Ostrich-Praden. Y igual que en Alemania, las carreteritas estas que van así cruzando los pueblos están guapísimas y el asfalto está perfecto. No es porque vamos a nuestro ritmo y tal, pero a quien le guste ir rápido, unas carreteras estas de la leche. Como nos acercábamos a la frontera de Chequia y no queríamos dejar Austria sin nuestra marca personal, yo me eché una meadita por ahí y Lau por ahí en los bosques austríacos. Lo que viene siendo un buen pit stop. Había que dejar un poco la marca. Esto es un Bajamundos, estuvo aquí, ¿eh? Bajamundos pasó por aquí. Bajamundos piseros. Bajamundos piseros, al final nos van a conocer así. Por los Bajamundos piseros. Y no por las pizzas, precisamente. Eso sería pizzeros. Hablando de eso, ¿cómo le llamáis vosotros a las pizzas? Pizza, pizza, pizza. Pizza, Yo digo pizza. pizza. Yo pizza. Venga, escribir ahí en los comentarios cómo le llamáis vosotros a la pizza. Pero escribirlo con como suena, no como lo escribiríais. Exacto. Mira, República Österreich. Pues sí, la verdad es que estamos ahora a Ahí está el puntito- cartelito de Cartelito Chequia. Chequia. De repente ya cruzamos a República Checa. O sea, Cruzamos hicimos este río. el pit stop, lo hicimos ahí. Chesca República. Chesca República. ¿Y qué vas a parar aquí? Hombre, habría que hacerse una foto, ¿no? Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.